Bueno, bienvenidos a nuestro segundo programa grabado especial para YouTube de La Pajarera. Estamos con Abigail, Vicente, Memé, Patricio, Pedro y yo que soy David, hago las funciones del animador de este programa de YouTube. El tema que nuestro comandante Camilo, que no está por motivos personales, no pudo venir, es ¿qué se hace hoy en día? ¿Qué puede hacer un profesor en el aula para incentivar la lectura de sus alumnos? Habían tres preguntas. Y claro, ¿qué importancia tiene hoy en día la tecnología para que juegue a favor del incentivo a la lectura? ¿Qué profesor lo marcó a uno cuando era pequeño que lo incentivó a leer quizás? Todas esas respuestas vamos a tratar de responderlas con un especialista acá en La Pajarera, en la Casa Gonzalo Rojas, y vamos a buscar un especialista. No hay, pero bueno, está Vicente. Oye, y lo otro si es dependiente del gobierno de turno. Claro. ¿Qué hace ¿qué rol podría tener el gobierno en todo esto de las políticas para hacer leer? Varias. Vicente, bueno, te voy a hacer una pregunta para iniciar esto. ¿Cuesta mucho hacer que un alumno lea, tú que has hecho clases toda tu vida? Bueno, hay el tema de la lectura en los establecimientos educacionales, ya sea en literatura o en historia, también pasa, porque ya es estudiante de historia. Pasa mucho porque lo que se trabaja en educación en el fondo responde a una política pública. ¿Ya? Entonces, cuando el profesor llega a hacer clases a un establecimiento, liceo o escuela, él tiene que responder a un programa de estudio. Y este programa de estudio ya está estandarizado, está determinado por una política pública, por un decreto, ¿cierto? De planes y programas, ¿cierto? Para todos los niveles educacionales del sistema escolar. ¿Ya? Entonces, los planes y programas definen lo que los niños van a leer en primero básico, en segundo básico y así hasta cuarto medio. Todo nos va indicando las indicaciones, de acuerdo a la época, al tiempo que está e incluso al tipo de gobierno que tenga el país. Y el caso nuestro ha sido muy permeado en ese sentido porque en los años 70 y 80, la semana pasada cuando hablábamos de el tema de la censura y de la prohibición de leer ciertos libros en la época de la dictadura, ¿cierto? Y en la época de la dictadura también viene un programa de estudio donde se define claramente cuáles son los libros que hay que leer y cuáles que no hay que leer. Y eso hasta en el sistema universitario. ¿Ya? Entonces, naturalmente que eso define una política que el profesor tiene que enfrentar. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Cierto? Y tengo que responder a una política pública, algo que está determinado previamente, que hay que cumplir. Ahora, esa política está respaldada por una ley, la ley de educación. O sea, estamos obligados a enseñar ese programa, porque es ley. Ya, me imagino que como en todo lugar del mundo, en todo país, en toda civilización, siempre hay un rebelde, siempre hay un profesor que dice no. Sí. Entonces voy a sacar a mis niños del aula y le voy a enseñar a leer lo que yo ¿Cuál quiero es la leer. rebeldía? Las escuelas a partir de los años 90, junto con los programas oficiales, que hay que cumplirlos, ¿ya? Cada escuela inteligente propone y diseña un plan lector para la escuela. Ya. ¿Ya? Eso no tiene nada que ver con las políticas del gobierno. En paralelo a las políticas educacionales. ¿Ya? O sea, no se puede no cumplir eso, pero yo también propongo, ¿cierto? De acuerdo a la orientación del proyecto educativo institucional, yo también propongo esto. Por ejemplo, de repente hay escuelas que son ecológicas. Entonces, aparte de todo el programa, yo propongo ciertas lecturas que tienen que ver con la ecología. Porque ¿Ya? los niños pueden elegir a lo mejor. Y en la historia se ve el tema del medio ambiente, ¿ya? En ciencias también. Y en literatura dice, vamos a leer Defensa de la Tierra de Louis Arthur. Ya. ¿Quién es ese personaje? Ahí se conoce, se lee el libro, se hacen algunos trabajos, se hacen exposiciones, qué sé yo.
y lo que se llama el plan lector paralelo. Los colegios inteligentes se dan cuenta de inteligentes, ¿cierto? O sea, no todos son inteligentes. Porque algunos, es que ya si cumplen el plan oficial, están cumpliendo con la ley. Espero haber estudiado en un colegio de... ¿Ya? Y nadie podría sacarle nada en cara porque están cumpliendo con lo que pide la ley de educación. ¿Ya? Claro. Pero si tú a eso le agregas, ¿cierto? Enganchas, lo orientas, un plan lector propio también. Entonces, el niño, las niñas, los chiquillos, ¿cierto? Aparte de lo oficial, están teniendo una educación complementaria que se llama. Y que es muchas veces, incluso al chiquillo en ese plan lector que crean los colegios, incluso a los chiquillos se les dan alternativas. Mira, tengo 5 libros de esto, tú eliges 3. ¿Cómo no te va a gustar? Tú eliges. No, De estos 5 elige 3, sí. elige 2. Sí. Oye, los Ya, colegios Waldorf también tienen que cumplir con lo que impone el sistema educativo. Hay colegios privados. Los colegios privados tienen su propio plan lector. No dependen del sistema educativo porque no reciben recursos públicos. Del Estado, sí. ¿Ya? Sí. Entonces tienen su propio plan lector. Pero no queda eso dentro del paraguas educativo nacional. Es que cuando estos colegios privados plantean su proyecto educativo, lo revisa una comisión. Y esos proyectos educativos no pueden ir en contra, en ninguna forma, contra la sociedad que se está formando, ¿cierto? En este caso, la sociedad chilena. ¿Ya? Sí. No puede ir en contra, por ejemplo, no puede ir en contra de, contra la vida, no puede ir en contra de los derechos humanos, no puede ir en contra, no respetar la ecología, si cumple todos esos requisitos, está aprobado, diríamos, para que desarrollen su propio proyecto sin el proyecto oficial, porque no reciben recursos del Estado, recursos públicos. Sí. Bueno, pero no pueden salirse del paraguas general. ¿Te fijas? Ahora, hay otra dificultad que se da a partir de los años 90, ¿cierto? Porque antes, yo recuerde, yo jamás recibí un libro de texto de la escuela. De esa época tú no... Porque me tocó la época más difícil, no teníamos libros. ¿Ya? No recibí textos de estudio. Esos textos que ahora le dan a los chiquillos nuevos todos los años, que a mitad de año andan botados en el persa. ¿Ya? Eso no existía. ¿Ya? Claro. Entonces, a partir de los años 90 empiezan a llegar los primeros textos de estudio para las escuelas y liceos, para cada niño. Claro. Y al comienzo bajo ciertas restricciones. Por ejemplo, a comienzos de los 90 había un libro, ¿cierto?, que llegaba, supongamos, de historia o de lenguaje, pero que tenía que durar 2 años. Eran 3. ¿Ya? Colocando el año y colocando hacia abajo. Exactamente. Claro. ¿Ya? Porque no habían tantos creo haber recursos tenido para sacar a ese- uno por año, duraban más de un año, 2 o 3 años duraban. Porque ese es el recurso que había en ese minuto, pero antes no había ni eso. Ahora empiezan a llegar libros casi de una batería de libros de todas las disciplinas, ¿ya? Y hay un problema ahí también de orientación, ¿cierto?, de la educación contemporánea, donde producto de la masificación de la cultura y de estos sistemas informáticos, ¿cierto?, y del internet, cambió mucho lo que viene, el contenido de los libros. ¿Ya? Sí, lo que preguntó Camilo para la Claro, anterior, por ejemplo, sí. los que somos más viejos nos tocó la cola de los libros Montes y Orlandi. No sé si se acuerdan, Sí. de los libros Sí. gruesos. Si venía Antígona, De castellano. venía la Antígona completa. ¿Ya? Vaya. Si venía, Prometeo encadenado, venía Prometeo encadenado completo y con letras chiquititas, pero venía completo. Era verdadera enciclopedia. Entonces, cambia la orientación, y en los libros, a partir de a mediados de los 90, ¿cierto?, hasta los libros actuales, vienen los libros que son bonitos, con da color, pero solo fragmentos, puros fragmentos, ninguna obra completa. Entonces, ¿cuál es la forma de entregarle la cultura a los jóvenes ahora? Es fragmentaria, puros pedacitos. Resumido.
No, ni siquiera resumido. Puros pedacitos. Porque no son capaces de leer el asunto completo. Puros pedacitos. Entonces, en mis tiempos decían, Es vamos una a leer, forma TikTokera vamos a de leer, entregar vamos a la leer, información. vamos a leer el Quijote. Uh. Chuta, ya. El capítulo 15. Después dice, vamos a leer los primeros 20 capítulos del Quijote. Ya está, todavía era harto. Ahora aparecen fragmentos del capítulo 1, del 5 y del 8 y ya vimos el Quijote. Y entonces, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Por qué? Porque resulta que la No enseñanza leemos. ahora de la lectura no va, el objetivo general, no va en que el niño sepa, por ejemplo, el contenido, lea las obras clásicas y todo, sino que el niño desarrolle habilidades lectoras. Al lenguaje. Claro, que pueda detectar el Sí. tipo de texto. Ah, este texto tiene aquí, este texto es allá, yo tengo que leerlo de así, tengo que leerlo acá, tiene tales características, este no las tiene. Entonces, los programas de estudio hoy en día, que también pasa en la historia, desarrollan habilidades de análisis históricos, pero no que sepa historia el niño. Claro. Que desarrolle esa habilidad de investigación ¿Y por o de qué? interpretación de la historia. ¿Y por qué? O en el caso del lenguaje castellano, la habilidad para enfrentar textos diversos. Pero no le interesa al sistema educativo que el niño lea la poesía española del siglo de oro. No le interesa. Eso ya pasó. ¿Y por qué crees tú que la capacidad lectora o la comprensión lectora en Chile es muy baja respecto de sus vecinos? Bueno, de sus vecinos? una de las razones es el tema fragmentario. Claro. Porque tú al leer un fragmento, tú no tienes la noción del íntegra del fenómeno, Claro. Claro. sino que lees un punto de Claro. aquí, de allá. Incompleto. Claro, No se relaciona. Incompleto. claro. Mm. Entonces, ese es un problema serio. Sí. El otro día yo lo conversaba con el director de patrimonio acá, en una jornada que tuvimos en un encuentro, donde le decía, no, si eso ahora no se enseña, sí, le decía, ahora son solo fragmentos, puros pedacitos. Lo que pasa es que yo, como le conté, hablé con mi hijo y él hablaba de las mangas japonesas. ¿Ya? Y le produce el atractivo porque está la figura, está el texto reducido. Entonces le preguntaba, bueno, eso ahora se está dando mucho eso, pero el problema le hice yo de otros libros, en este caso le dije yo 100 años de soledad. Como es un libro y todo lo que viene ahí detrás es la imaginación que tú lo trasladas del texto a tu cerebro. Entonces tú te imaginas Macondo, te imaginas esto y vas jugando con el texto y es atractivo y te llega, te envuelve el texto. Entonces yo creo por eso cuando ahora, como dices, está más acotado todo, no se pierde un poco igual de la imaginación de los seres humanos que ya cada día va quedando más limitada. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy imaginando, no lo estoy absorbiendo. Claro. Se está construyendo en la mente de los niños una historia que no imagina, sino que el profesor impone, ¿cierto? Porque al no tener el resto del texto, ese otro texto proviene de lo que el profesor le explica. Entonces hubo varios, porque ahora le echamos la culpa al teléfono y a los computadores. Pero yo recuerdo perfectamente cuando me invitaron a una jornada, por ahí en los 90 también, cuando comenzó la reforma educacional. ¿Ya? En los 90 comenzó en Chile la reforma educacional para olvidar todo el pasado y comenzar algo nuevo. Se supone que algo nuevo es para mejor, Claro. entre comillas. Pero ahí tiene su Modernizarse. Claro. Entonces, y el gran enemigo que nosotros tuvimos cuando comenzó esa cosa es cuando se incorporó a la sala de clase el televisor y el video. Vaya. ¿Ya? Entonces, queríamos leer, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. García Márquez. Y los chiquillos decían, profe, ¿por qué nosotros veamos mejor la película? Sí, pues. Y el profesor decía, buena idea, veamos la película. Y no leían el libro. Entonces, y ese fue, yo recuerdo que participé en una jornada donde nos enseñaban cómo usar el cassette. el cassette, el VHS. Sí, el VHS, ¿Ya? sí. Cómo usar la maquinita, porque era algo nuevo. Claro. Nos daba miedo enchufar y la cuestión. Cuando era rendido, dejábamos eso y los profes no hacían clase porque el video decía, Claro. ¿ya? Entonces, la cultura del video, ¿ya? Fue el primer porrazo que tuvimos. Error. ¿Ya? Claro, porque se alejó a la lectura del... Claro. del- Entonces empezó a
a ganar el terreno de la imagen. Bueno, y en ¿Ya? eso estamos actualmente. Claro, Exacto. y no perdió nunca la imagen. Al contrario, la imagen ha ido cada vez más. Entonces, ¿cuál es el desafío? Llegó la reforma educacional y paradójicamente, ¿cierto? Estas mentes inteligentes que hacen una mezcla de rara, no sé qué, las bibliotecas se llenaron de libros nuevos. Las bibliotecas no tenían libros tampoco. En Chillán teníamos una biblioteca, la única grande que había, y que tenía puros libros, diríamos, tradicionales, que era la biblioteca municipal, Claro. que estaba ahí donde está la municipalidad, en el primer piso donde finanzas, ahí estaba la biblioteca municipal, ahí íbamos a hacer tareas. Y los libros fueron reemplazados por una videoteca. En la escuela aparecieron las videotecas, ¿ya? Claro. Y aparecían en los libros como video, Los Miserables, es cierto, Crónica de Muerte Anunciada, qué sé yo, esto. Y aparecieron también, y que nadie los vio, videos con entrevistas a escritores. Y yo recuerdo haber visto varias entrevistas de escritores, entre ellas a Jorge Tellier. Uy, sí, yo vi, pero Ya. no en el programa de Banco. ¿Ya? Eran esos programas, Esos programas. pero los Sí, mandaban para sí. las escuelas en video, Claro. en VHS. Entonces, pero eso nadie los veía, Claro. porque no tenían imágenes que llamaran la atención, ¿te fijas? Pero el pan. Los chiquillos preferían ver Romeo y Julieta en el video y no leer la obra de Shakespeare. Sí, yo creo que la serie, las teleseries, el cine, igual es un gran aporte para el siglo pasado, Entonces, para hoy el en tiempo día, moderno, claro, pero... entonces, hoy en día, Te mata la imaginación. ¿cuál es el cuento? El cuento está en que en Chile siempre se habló desde ese tiempo de la calidad de la educación, hasta el día de hoy. Y el único sistema que existe en Chile, ¿cierto? De comienzo, de a fines de los 80, para medir la calidad educativa en Chile es el CINCE. No hay otro. Claro. El CINCE. Digan lo que digan, ¿quién mide la calidad en Chile? Es el CINCE. ¿Ya? Y el CINCE también, ¿cierto? En las preguntas, y ahí yo peleaba con mi hermano que trabajaba en esas secciones del ministerio, también las preguntas, todas las preguntas y los textos de comprensión lectora son puros fragmentos chiquititos que responden a la política general de desarrollo de habilidades lectoras y de comprensión lectora, Claro. pero en textos chiquititos. Entonces el chiquillo te lee 3 páginas y ya se cansa. Claro. Y resulta que esa misma habilidad lectora se toma en la que nosotros digamos la prueba de aptitud académica, después el PSU y ahora que se llama PAE, parece. ¿Cómo se llama ahora? Sí. PAE. Donde aparece el texto, ¿cierto? Un texto y después tantas preguntas de comprensión lectora. Sí. Entonces el sistema va por ese lado. Y- El sistema fragmentario. Y eso ocurre desde el año 1990. De fines de los 80. Ya, entonces ¿cuántos años hay desde allá? Imagínate, No, ya 35 años. 40 y más de 40 años. Al final del 90. Que marcó una 35, generación, claro. al menos una Pero generación. claro, Claro. dos Bueno, generaciones. 2 generaciones. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta que Camilo hace ahí, ¿cómo la tecnología puede ayudarnos a resolver esto, a tratar de ayudar en este tema de la... Nosotros ya avanzamos un pequeño paso. Nosotros tenemos un programa de YouTube donde hablamos de esto, hablamos de literatura, de poesía y del problema este. Entonces ya no estamos aprovechando un poco de la tecnología para esto que pregunta Camilo. Entonces, Sí, porque si no, ¿cómo van? Si ahora todo lo ven, todo es visual. Claro. Y todo es rapidez. Pero que los hay chicos un quieren tema rapidez. con la tecnología actual que, a pesar de que está disponible por medios digitales, los libros, ¿cierto? Sí. La gente no prefiere leer aún, sino que prefiere buscar la misma información pero a través de videos, O el ¿cierto? audiolibro. a Claro, través de sí, películas. O... Sí, comenzó con lo que dijo Vicente. Entonces, la pregunta en que la hace sala. Camilo va dirigida a eso, es decir, cómo se pueden aprovechar estos nuevos avances para que la gente no pierda eso de leer, digamos, a pesar de tener entonces todo ese el abanico concepto de las herramientas. las escuelas inteligentes Yo han sí- empezado a llevar a los niños a la biblioteca desde párvulos. Claro. Ah, qué bien, ¿eh? Ya ese detalle. Yo creo que tenemos un En retroceso. otros países. Aquí también. Sí, yo creo que tenemos un retroceso. Cuando se toman siempre los modelos, digamos, Singapur de educación o los modelos daneses que están tanto de moda,
tiene que ver más con lo restrictivo, con lo porque ya no toleran los, ¿cómo se llaman? Los teléfonos, los elementos tecnológicos en la sala de clase. El otro día cuando tú dijiste, tú le dices a un niño un dictado y a la primera hoja ya no pueden escribir más porque la mano ya es torpe, ya no está escribiendo, no tiene la delicadeza para poder trazar líneas, letras y escribir. Cuando me dijiste delante de una profesora, yo me acordaba de una profesora de castellano, Vedanza Vera, y ella nos leía o hacía leer algo y después uno tenía que escribir o hacer una composición. Claro. Una composición de 2 o 3 hojas, escribir, después ya la revisaba qué es puntuación, si estaba bien escrito, sin falta de ortografía, hasta porque faltaba una coma, estaba malo el tema. Entonces uno de otra forma va cultivando eso, va cultivando la letra, las manos, que eso está mal escrito. Yo siempre cuando yo a mi hijo le digo, oye, escriba a mí la letra, oye, a veces tenía mi profesora te pone un 1 al tiro, Pero cuando se manda en WhatsApp, ni siquiera ponen las palabras completas. Claro. Son puros como Sí, símbolos. yo digo cuando, Claro. esto porque digo, como utilizamos mal la palabra, y me dice son garabatos. Eso son garabatos, no papá, sino, no es una edición, no, el hijo garabato es cuando no se entiende, es algo que está mal escrito, es un garabato, no se entiende. Y es porque ya no se hace caligrafía, ya no estás con el tema de escribir y uno le dice escribir y ya el mano ya no le da. Y tampoco se escribe en carta. No, pues no, sí, hablábamos recién, estábamos leyendo las cartas de Gabriela Mistral acá. Claro, los documentos Pero epistolares. fíjense que lo que comenta Patricio es bien cierto y uno lo ve constantemente en los mensajes de WhatsApp, ¿cierto? Sí. Que nadie se preocupa de los puntos, las comas, ni de que el interlocutor vaya a entender el mensaje que tú lo envías. Basta con que uno entienda lo que está escribiendo y no importa si el receptor lo va a entender o no. Porque es que se escribe de corrido, ¿cierto? Con mucha falta de ortografía. Y eso la juventud lo entiende como un patrón, ¿cierto? Que copia. Sí. Que copia y nos vemos enfrentados a una cultura del mal escribir, del mal entenderse. Y a veces ocurre que uno lee un mensaje y lo malentiende, es decir, no era ese el mensaje, sino que era otro, simplemente porque no usó coma, no usó punto. Ya. Entonces, yo también los invito a ustedes, ya que somos parte de un grupo literario, a hacer el esfuerzo de escribir tal cual como escriben normalmente. Es decir, ¿por qué adoptan este estándar de escribir mal a través de WhatsApp, etcétera, etcétera? Y las comas y todo, por ejemplo, claro, produce extrañeza cuando una persona escribe bien, incluso lo encuentran medio raro. Encuentran rara esa persona que escribe bien, ¿cierto? Incluso lo tildan de patológico, psicópata. Yo lo he leído, lo he visto en las redes sociales. Una persona que no sabe escribir bien no se da cuenta que no escribe declaraciones bien. Como de ese tipo que dicen, si yo veo un mensaje de WhatsApp escrito bien, pienso largo, que esa persona tiene un problema mental. Y no puede ser que, no puede ser que actualmente la sociedad califique a una persona mentalmente mal porque escribe bien. En el mundo académico me tocó pasar dentro de todos los lugares donde hice clase, llegar a hacer clase a la Universidad Católica, de la Santísima Concepción. Acá. Claro, entonces se tienen que hacerle clase a los ingenieros, a los administradores y a los que iban a hacer de ingeniería. Porque resulta que llega el momento en que egresan y tienen que hacer la tesis. Claro. Y no saben tienen que escribir, entonces tú tienes que hacerles clase. ¿Qué le voy a enseñar yo a un ingeniero? A que recuerde cómo se escribe. Claro. A que recuerden cómo se escribe de verdad. Si yo tenía que enseñarles otra vez a los ingenieros, a los administradores, qué sé yo, a escribir. Porque ya... Oye, pero si tú lo ves actualmente en los periódicos, los periodistas no saben escribir. Decía, nunca hemos sufrido tanto en hacer la tesis, no por el contenido, sino que por la forma que había que escribir. Yo creo que no hemos acostumbrado de una forma a que todo es relativo. Todo se normaliza, todo es relativo, todo se normaliza, todo ya no es tan grave. Yo creo que los muchachos ahora,
como que asumen que da lo mismo si está bien escrito o mal escrito, como que lo Exacto. asumen. Antiguamente uno, qué sé yo, escribe mal, o te sacaban mala nota, o te faltaba cultura, o en otras partes te despedían por tener falta de ortografía. Por ejemplo, cuando hablaban el Camilo otro día sobre los tipos que eran periodistas y se tenían mala ortografía, no servían para redactar nada. Entonces había un castigo al no hacerlo bien. Claro. Entonces ahora no hay un castigo. Yo tengo varias amigas que son profesores, entonces ya como que ya no hay una corrección a aquello. No hay una corrección a la ortografía, entonces lo dejan pasar. Hay chicos que están pasando cursos sin saber leer. Po. Sí. Antes, si no llegáis a primero básicos, o llegando o saliendo primero sin leer, ya te ibas quedando hasta que supieran leer. Ahora es primero, segundo, tercero y siguen pasando porque está dentro de la cultura, digamos, ya está internalizado, que puede pasar, no, porque da lo mismo. Ustedes leyeron una Claro. noticia que apareció, digamos, donde alguien de una universidad X decía, una persona importante de una universidad chilena, decía, debemos dejar que los alumnos escriban como quieran porque es su derecho. Es que no sé, volvemos al tema, porque está ahí ya todo es relativo, porque se ejerce un... Pero, ¿Te acuerdas que hicimos el curso que hicimos ahora último? Letras en Acción, con el profesor Sí. Patricio. Y él nos dijo que ahora está todo permitido, se puede hacer una poesía, es todo sin coma, sin punto, o escribir lo que sea, o de sin corrido, coma, o de corrido, sin espacios. y sí. como si uno quiere poner palabras que no existen, las Claro, pone. es que vamos a Pero eso ver es lo mismo, poesía, pues. eso cae dentro de la categoría de arte. Pero si tú vas a redactar algo, por ejemplo, un periodista, una noticia, que tiene que poner un título, ¿cierto? Que todos deben entender. Él no puede escribir como quiera ese texto, ¿cierto? Claro. Porque tiene que ser comprensible al público Claro. general. Entonces no puede ser que una persona importante de la universidad declare eso, que no importa cómo el alumno escriba, sin puntos ni comas, todo con faltas de ortografía, porque está en su derecho. Eso no. Es que no es solo Considero un yo que Yo no. creo que no. se Ay, perdón, tú no has... Sobre todo en el ámbito de las letras, ¿cierto? Sí. Y en el ámbito científico más aún, y en el del derecho más aún. Es decir, no hay quizás ninguna profesión que no necesite que ese profesional escriba bien. Sí, la otra compañera aquí quería... Es que no es solo un tema de los colegios como tal, sino también de los padres. Porque ¿de qué sirve que el niño esté sentado 2 horas aprendiendo de caligrafía? De que le digan ya con rojo se escribe la línea azul, el margen. Sí. ¿De qué sirve si en la casa llega y los padres no le prestan la atención suficiente para revisar si el niño tiene tareas? O le dicen Porque- que eso no sirve de nada. Exacto, no es solo un tema educativo, sino también del consumo que le Ah, damos. no, sí, Por absolutamente, ejemplo, pues, el tema de sí. adquirir un libro. Yo soy fanática de la lectura, pero me tengo que conformar con PDF y no me gusta leer en PDF. Por lo caro de los libros. Por el caro de los imagino, libros, claro. porque ese es el tema. El tema de la accesibilidad, el precio, el hecho de cuánto cuesta estar en un lugar que tenga una riqueza, Este libro. que tenga alguna importancia dentro del nivel del margen histórico también. Porque ese es el tema. Como decían acá, los libros que ya son, la Odisea, la Ilíada, son clásicos. Nos hablan de temas que siguen sucediendo en la actualidad, simplemente que se han transformado con los años. Pero aún así no son abordados porque ya no hay una forma de plantearlos de manera simple. Y todo se tiende a simplificar, porque se cree de que el estudiante no tiene la capacidad suficiente, o no es que no tenga la capacidad, no se le ha educado para que pueda comprender. El modelo PAES. La PAES yo también la di hace poco. Y el tema es que te mandan un texto de 2 páginas y luego te hacen responder 3, 4 preguntas relacionadas al tema y tienes que estar con el destacador, no, que tomando nota. No te dejan paso a la inferencia, a inferir, a creer. Todo tiene que ser estructurado. Y al ser estructurado también limitan. Y al limitar hacen que la gente tampoco Se quiera aprender. aburra, claro. Exacto. Y es un tema que la gente no suele tocar porque es como, ya no, si el niño es flojo, no quiere leer porque es flojo nomás. Ahora, No es eso. imagínate que dentro de... son cuestiones graves que se Sí, pierden. claro. Recursos en alta cantidad. En el sistema universitario, que me tocó trabajar un tiempo ahí, en Chile el sistema universitario tiene la gran falencia que en el primer año de todas las carreras hay una deserción que casi llega al 40%. Sí, claro. Alto. Casi llega al 40% porque los cabros que llegan ahí se encuentran con un pastel, ¿cierto?
así de grande, ¿cierto? Y él estaba acostumbrado a comer de a pedacitos. Entonces, no es capaz de digerir eso y al primer año casi prácticamente el 40% va para afuera. Sí, tienes Y se razón. pierde una cantidad de recursos, ¿cierto? Culturales, ¿cierto? Potencial intelectual, Sí. tiempo, plata objetiva que se pierde producto de eso. Entonces, Claro. hay una cuestión que se cae por su propio peso y el sistema no te soluciona el cuento. Y el cuento comienza cuando el niño está de este modo. Claro. Sí, el otro, mira, Cuando lo toma a los 14 años ya está perdido. todas las estadísticas indican que vamos a la baja, todas. No hay ninguna forma que digamos que algún día hemos llegado. A medida que va pasando años, vamos más a la baja en no tener comprensión lectora, en no leer, en no escribir. Y son cosas tan básicas que uno entendiéndolas, ¿cierto? Como dices tú, a temprana edad. Después, claro, se hace fácil casi todo, porque Como ya aprendí, nosotros. claro. Entonces, como te decía yo, esa profesora no hacía escribir, no hacía leer. Después cuando dijiste, ¿qué profesora no? Ella era de castellano, pero era castellano, pero Seca. no, olvídate. Con tirada de patilla y todo, si no aprendí. Entonces, yo digo, pero si es tan fácil, ya, a temprana edad, lectura, qué sé yo, después todo se hace fácil. Pero ya cuando es tan grande, ya es como un daño irreversible. Como si tú cuando te llegáis y está ese pastel tremendo, chuta, ¿qué hago aquí? Po? ¿Cómo resuelvo este conflicto? Sí, Pero pasa ahora también que muchos chicos tienen a los papás que también son Sí, claro, el sí, mismo sí, drama. sí. Entonces no es mucho lo que les pueden ayudar. Claro, sí. Si el desarrollo cognitivo, ¿hasta qué edad es? ¿8 años? ¿9 años? Cuando el cerebro ya está bien, claro, después sí. uno va creciendo. Va enriqueciendo. Claro. Hasta los 19. Hasta los 19 terminan de aprender completamente, en realidad hasta los 21, Ya. técnicamente hablando. Pero por eso se sabe mucho más hoy siguen en día. aprendiendo. En la etapa de los 0 a los 4 años es la etapa de órdenes, de dar una orden. Sí, claro. Sí, sí. Luego de eso viene la etapa de aprendizaje y ya la etapa de autonomía, en que empiezan a desarrollarse y empiezan a tomar decisiones por sí mismos. Empieza más o menos de los 15 a los 21 o 19. Pero como pregunta Patricio, la capacidad de aprendizaje tiene un pic a muy temprana edad, muy temprana edad. Y si eso no se aprovecha, digamos, se pierde. Es que igual hay que evaluar, por ejemplo, el ambiente en el que se está dando. Por ejemplo, no vamos a comparar un colegio que queda, no sé, en Las Condes con un colegio que queda en un barrio bajo. Porque el tema es cómo son los estudiantes que están dentro, la situación en la que viven, el hecho de la vulnerabilidad. Por ejemplo, claro, uno dice, no, es que ¿qué le cuesta al niño ir a la biblioteca a tomar un libro? ¿Y si en la casa no hay libros? Exacto. ¿Y si los únicos libros que tienen son Yo no sé, yo siempre me hago esa pregunta, pero encuentro que no es tan así. Mira, en la mañana conversaba con una chica que tiene un doctorado con el tema del niño que atacó a la profesora que tiene TEA. Nuestra educación es escuelita con números. Escuela número 4 de ahí estudiamos juntos. Sí. Y llegan de todos lados. Del Role, ¿cómo se llama acá? De la Rosita O'Higgins, de todos lados. Estaba la escuela 47 y la que estaba acá el grupo escolar. Y todos éramos todos vulnerables. Entonces, no había el libro, como decía usted, y teníamos que ir a la biblioteca que estaba acá en la avenida O'Higgins. Arturo Mate. Arturo Mate, Claro. ahí. Entonces íbamos con un cuaderno y veíamos libros y así, a mano. Yo no creo que tiene que pasar por eso, porque yo creo que todos pasamos por lo mismo, incluso más delicado, porque no había lápices, no había las hojas eran estas cuestiones que de roneo que usted escribía y se pasaba para el otro lado. Y había que escribir casi suave para que no se pasara para el otro lado el texto. Pero sin embargo, todas esas carencias se enseñó a dibujar, se enseñó a escribir. Yo creo que cuando se utiliza de mala forma, deben haber casos de vulnerabilidad, que deben haberle, yo creo que este es el tiempo de donde hay más riqueza para hacer todo eso que dices tú, de escribir, de leer, es tan factible. Esta biblioteca que hay aquí que es maravillosa, no es contado en esa época cuando uno era estudiante, oye, ¿sabes que me quiero escribir? Ya, llevo un libro, con suerte. Teníamos que pelear que uno se ocupara un libro para tomar en otro lado. Tiene la facilidad de leerlo a través de un teléfono, de una tablet, ¿cómo se llama esto ahora? Estos libros virtuales, ebook. Sí, así que el teléfono tú lo descargas con texto, claro. Yo creo que donde hay más riqueza ahora donde tú puedes aprender, lo que pasa es que creo que no hemos puesto cómodo. Sí,
Hay mucha cambiado la comunidad. sociedad, sí. Pero seguramente tu Pues, inclusive- familia influenció eso en ti. Pero de todas claro, maneras, a sí. pesar de todo eso, el tema del punto de vista objetivo, el Estado es junto con la familia, Claro. es el responsable de educar a las nuevas generaciones. Mm. Por eso el Estado, ¿cierto?, es el responsable de tener un sistema educativo acorde a las necesidades del desarrollo cultural, científico, humano del país. Mm. Y por eso el Estado tiene el paraguas, ¿cierto?, a nivel de párvulo hacia arriba, los programas que tienen que desarrollar los niños, las actividades que tienen que desarrollar y las habilidades que tienen que desarrollar, pero también tiene que tener lo que uno dice, el bagaje cultural, ¿cierto? Los niños, por eso alguna vez tú dijiste, pero los chicos tienen que leer los clásicos y punto, tienen que leerlos. ¿Cómo no van a leer los clásicos? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la escuela hoy en día? Buscar la estrategia cómo enseñar a leer los clásicos. Un clásico, justamente. Yo Porque- siempre he dicho que el pariente más cercano después de la lectura es el narrador, es el cuentacuentos, el pariente más antiguo incluso, Ah, está antes de eso. Y es una buena manera de comenzar. Primero un cuentacuentos. entonces uno habla con Puede los ser chiquillos, con el Astilla, hace un par de años que hemos recorrido la escuela, liceos de la región, leyendo poesía en diferentes Por partes. eso, estás comenzando Entonces, como- claro, entonces uno se encuentra con los chiquillos ahí y al comienzo como que no quieren entrar. ¿Ya? Después cuando entran, después no quieren salir. ¿Ya? Y uno les pregunta, y el profe está ahí, y el profe le dice, no, contesten no. ¿Y les gusta lo que le enseña el profesor de lenguaje? No, es fome. ¿Ya? Entonces hay un tema metodológico de por medio ahí que tiene carencia en las universidades en la formación de profesores. Mm. Claro. Bueno, ¿Ya? por eso se llama pedagogía. Porque, porque resulta que la metodología las enseñan casi al final de la formación pedagógica de los chiquillos que van a ser profesores. Actualmente se corrigió eso. ¿Ya? De segundo año. Ya, qué bueno. Pero durante mucho tiempo fue como una asignatura de relleno en la formación de profesores, siendo que eso es la asignatura fundamental, porque el profesor tiene que desarrollar esa habilidad, ¿cierto? ¿De qué forma yo voy a enseñar eso a los estudiantes? Creo que diste el teniendo clavo, la a forma. todas estas cosas, ¿cierto?, a mi espalda, Claro. que son más atractivas que yo como profesor. Entonces yo tengo que buscar el método, ¿cierto?, de cómo enseñar eso. Y ahí hay una falencia universitaria Claro. en la formación de profesores, porque la escuela, en términos formales, es la responsable de la formación de las nuevas generaciones. Y la familia es el responsable, ¿cierto?, de guiar ese proceso dentro del ambiente del hogar. Claro. Porque si no tiene guía ese niño, ¿cierto?, se va a quedar solo con lo de la escuela. Sí. Es como una mesa de 3 patas, ¿cierto? Y una pata va a quedar coja. ¿Cuál es la explicación? Yo no sé, yo he preguntado por ahí siempre, pero me contestas con pura evasiva. ¿Cuál es la idea, por ejemplo, si un chico está en tercero básico o cuarto y sigue pasando sin saber leer? ¿Por qué Pero lo sigue? perdona, sin saber leer Sí, nada. nada. Bueno, ¿Cómo puede hacer los Es que eso ¿Cuál es la lógica que está detrás? Claro, mire, ayer ¿Cómo se sabe? esta chica en este colegio recibió una denuncia porque el hijo quedó repitiendo de un apoderado, con el 75% de inasistencia. 75%. Pasa el primer filtro, que es la denuncia, la pasa, se la cogen y va al establecimiento. Entonces, ¿a quién le dice, en qué cabeza cae que un niño que faltó tanto, vaya a saber, puede pasar el bus? Entonces la respuesta en este caso del director es que para no ser semana sangre, que pase el curso. es que hay, Y ahí volvemos al mismo. hay hay una, un vicio, hay claro. una política Sí. pública Claro, sí, eso, que ahí dice estamos. para el mal menor y el mal mayor. Claro. ¿Cuál es la política pública? Por la agresividad que hay No, también. la política pública, Se le ¿cuál vaya a es? decir. Que el niño permanezca como sea en el sistema educativo. Nosotros con la pandemia, y algo que no se ha podido solucionar, en más de 40.000 niños en Chile quedaron fuera del sistema educativo, que no van a la escuela. No, si no vamos. No van. 40.000. Y curiosamente, esos niños pertenecen, porque la cuestión está así, al estrato social más
desfavorecidos. Entonces, el círculo de la pobreza... Pues sí, claro, sí. Entonces, ¿cuál es el mal menor? O sea, ¿cuál es el tema? El tema está en que el niño, a como dé lugar, hay órdenes superiores, permanezca en el sistema educativo. Por ejemplo, yo vengo... Ya habrá tiempo para que aprenda a leer, pero tiene que estar adentro. En la no universidad, afuera. en la universidad. Que, por ejemplo, yo vengo de un colegio vulnerable. Yo vengo de un colegio que el nivel de deserción igual es alto, los niños no asisten, y tenía compañeros que tampoco iban mucho. Y tampoco, no sé, no tenían la capacidad, por ejemplo, de síntesis, no tenían la capacidad de poder tomar un libro y leer, nunca leían nada, y aún así los dejaban pasar de curso. Y claramente uno, desde una postura en la que se está esforzando, uno dice, oye, qué injusto, ¿por qué yo que me estoy esforzando? Estamos en un mismo nivel, pero el tema es que el sistema educativo busca eso, que el alumno pase nomás, Sí, pero que es se le siga que no dando esté el en la paso. calle. Lo que pasa es que Parece que no Porque- esté en la calle. Ese es el tema, porque claramente Qué terrible. nosotros, claro, lo estamos viendo desde el ámbito educativo, pero él saliendo de cuarto medio ya puede sacar lo básico. Licencia de conducir, tener algún trabajo con el sueldo mínimo. ¿Y qué significa eso? Mano de obra barata, mano de obra Pero sabes accesible. tú que eso ¿No le da tiene, mamá? tiene un único objetivo, pienso yo, que es llenar las estadísticas de cifras positivas. Eso, también Claro. es eso, inflar Ahora, estadísticas. incluso en el sistema educativo, lo que se llama la jornada escolar completa, se hizo, o sea, en términos sociológicos, para que el niño, en vez de estar en la calle, esté en la escuela. Claro. En vez de salir a la 1 y quedar toda la tarde libre, o al revés, ¿cierto? Claro. Tener la tarde y la mañana toda libre, estar, en vez de estar en la calle, ¿cierto? Esté en la escuela. Y eso facilita también a que, en este caso, la mamá, que es la jefa de hogar, en muchos La casos mayoría. puede entrar a la vida del trabajo, y cuando sale del trabajo, ¿cierto?, pasa a buscar al chiquillo a la escuela y se lo lleva a su casa. Entonces hay un tema social de por medio, Sí, ¿ya? Un tema sociológico. sí. Y dentro del sistema educativo es preferible, ¿cierto?, que el niño esté dentro de la escuela que esté fuera. Pero hoy en día, de pandemia en adelante, hay alrededor de 40.000 niños en Chile, que es muy alto, que están dando vueltas afuera y que no se han incorporado al sistema educativo. Sí, lo que pasa es que donde es preocupante que se está nivelando, a mi juicio, hacia abajo, ¿cierto? Como dices tú, ¿cachai? Aunque estén ahí, que pasen de curso sin tener, digamos, las herramientas necesarias o para comprender o para leer o para, o relacionarse prácticamente con el entorno, porque de ahí se distribuye todo. Entonces se nivela hacia abajo, pues, como dices tú, ella estudiaba, ¿cierto? Y se sacaba, trasnochaba para estudiar, y versus la otra persona que no hacía ningún mérito para pasar de curso, y la otra persona puede pensar, chuta, me saco la cresta y Te deja un mal sabor. claro, Sí. porque al final la otra persona va a pasar igual sin tener ningún mérito. Pero Quizá el para- resultado va a ser bien distinto después. Exacto. Sí, Claro. Por pero ejemplo, claro. La diferencia es esa. Cuando Claro. la vida se toma en serio, después de cuarto medio. Claro, es que tú tienes que ¿Es en serio enseñarle. la cosa? Claro. Sí. En Lo mi demás carrera, puro- Así que no en deberían mi año preocuparse de eso, pero entramos como son... 45 personas. Ya. 45 personas entramos a estudiar pedagogía en historia y geografía. Actualmente vamos quedando 22. Y después va a seguir bajando. Y eso que recién Sí. vamos en segundo año. Claro. Eso te iba a decir. Hay nivel de Entonces, decepción alto, ¿ah? Es Yo exacto. cuando Por ejemplo, entré de éramos quinto año- 45, ¿Y son terminamos 5 2. años? Sí, son 5 años. Por ejemplo, los de quinto Sí, año claro. van quedando 10 personas. Sí, claro. Quinto año, de los que egresan. Entonces, tenemos un déficit de profesores Pero, que vengan con educación correcta. pero es que y volvemos a lo mismo. En el país que se está haciendo lo mismo, que se hizo en Argentina, a donde hay también mayor deserción universitaria, justamente por lo mismo, porque van llegando a un lugar que ya el filtro ya se produjo y ahí caen todos. Claro. Y la idea no es esa, pues la idea es que justamente todos tengan la misma capacidad de estudiar, de leer, de Claro. comprender y llegar a todos. Porque dices tú, de 40 profesores que sí que hacen, que son necesarios, van a salir 10. Ujú. ¿Te fijas? Pero En vez- tienen que leer harto en esa carrera, ¿no? Sí. Imagínate. Claro. Y memorizar. Claro. Pero ¿tú Igual piensas, castellano. que esa deserción es producto de la No capacidad te vamos a lectora, pedir leer ahora por si acaso. No, no, de un déficit de la capacidad lectora de aquellos ese es el que... tema. Porque, a ver,
El tema es que uno viene estandarizado del colegio con el hecho de que hay una respuesta que siempre va a ser correcta. Y con todos los profesores te va a funcionar esa respuesta. Porque la única materia en donde tú lees y escribes es lenguaje. Sí. Castellano, como le quieran decir. Entonces tú estás acostumbrado a que siempre sea una respuesta buena. En historia que te preguntan, fechas. Contestas fechas, leíste un texto, fecha. Listo. Nada más. Entrando a la universidad, tienes que adaptarte al profesor de geografía, al geólogo, a la profesora de comunicaciones, al profesor de historia clásica, al profesor de primeras civilizaciones. De y método. todo, exacto, y todo, al de currículum. Sí. Y todos esperan distintas respuestas. Y distintas Entonces, capacidades de... exacto. Sí. Algunos esperan memorización, otros esperan que tú adaptes el concepto y lo lleves a un ejemplo realista. Síntesis, Poder decir, crítica, claro. poder crítico. Entonces de repente uno no sabe qué espera el profesor. Por ejemplo, a mí me pasó eso. Yo, primer semestre, me la sufrí, lloré. Decía, no, esto no es para mí, pero es que yo quiero ser profesora, no hay otra opción más fácil. No, no hay otra opción más Y fácil. de ese ramo. Ay, sí, es que todos los ramos son complicados porque todos No, los pero tú profesores... querías ser profesora de ese ramo, no de otro ramo. Claro. Sí, yo quiero ser de historia y Sí. geografía. Más es que encima es había bonito. prohibido la historia, tengo entendido. Y geografía también, filosofía Claro. también. Imagínate. Filosofía es opcional. Claro. Para tener ignorante a qué, a los... Bueno, ya, en honor a lo que tiene que durar el Buen programa, tema, ya buen tenemos, tema. vamos a ir terminando con esta charla para dar paso a leer nosotros algo nuestro, que a mí lo considero que es sumamente importante, que cuando nuestro programa esté terminando, leemos texto, literatura fresca hecha en la Casa Gonzalo Rojas. Así es que voy a dar Bueno, mientras se preparan, yo les voy a contar mi anécdota de cómo yo trato desde mi trinchera de hacer que la gente trate de leer o sienta interés por la literatura, pero bueno, mi ejemplo es bien bruto, bien brusco. Yo cuando me junto con mi grupo de gente que le gusta... El traguito. Sí, El coquetito. bueno, sí, borracho se podría decir, sí. Y No, en el fragor de la ingesta alcohólica, en el fragor de esa batalla, yo les digo, Te a inspira. ustedes ni siquiera saben que les gusta la poesía, pero a ustedes les gusta la poesía. Y sí, he encontrado miradas, pero ¿cómo nos va a gustar la poesía? Algunos amigos míos jamás han ido a ver nada de poesía ni nada. Poesía, todo. Pero yo le dije, sí, pues mira, si tú ves un partido de fútbol y te gusta el tipo como relata, hay unos argentinos que son maravillosos, tiene hasta las frases pegadas, ¿cierto? Sí, reconocen que sí. Que estas frases bonitas, inteligentes, bien armadas, bien articuladas, sí les gusta. A la gente No, le gusta sí. la poesía, solamente que no lo sabe. No sé, a veces la gente no sabe que está hablando poesía. Correcto, mira, tu ejemplo es Está mucho mejor hablando que el mío. poesía, o sea, Oye, yo tengo un homenaje a Pato que Cuando sacó se, el Cinefil. cuando se El poema del refieren, Cinefil. Ah, sí, mira. oye, Ya. cuando se refieren a un sentimiento, cuando dicen, oye, pero qué maravillosa la luna, me siento, qué sé yo, cualquier sentimiento, Sí. y eso es poesía y no se dan cuenta. Sí, comenzamos con nuestra compañera que viene. Estoy buscando- ¿Comienza tú o comienza Vicente mientras...? Ciro Higgins. Ok, mire, perfecto. Siempre. Ciro Higgins. Tienen que leer con voz alta para que quede Sí, no se grabado. Las tardes de domingo, cuando la ciudad se llenaba de calles desiertas y las estaciones del año pasaban lentas como los días de la dictadura militar, encontramos desde las butacas del Ciro Higgins el imaginario de nuestros sueños. Los mejores besos e inconfesables caricias en la oscuridad. La belleza francesa de Louis Buñuel en Bella de Día. La Roma de Fellini, los westerns de Clint Eastwood y las noticias de El Mundo al Instante. Sí. Recuerdo. Hoy ese lugar se desangra desde dentro, como un animal mitológico que se niega a morir en una ciudad que pinta para patrimonial y se queda en el instante. Me acordaba a mí el mundo al instante. Múnich. Y ahora nos Se nos cayó el carnet. Diente de león. La muerte. Todos le temen y me incluyo. Sería mentira declarar, gritar y afirmar que no me hace pensar. Pensar en que soy un diente de león, que siente que tiene voz, mas ésta se ahoga. Quiero dejar fluir mis semillas, mas mi cabeza me martiriza, porque no hay nadie más que esa vocecita interna susurrando. Ahógate, ahógate en tu miseria.
¿Para qué dejar que los demás vean que no eres nada? Y es que no soy nada, soy un diente de león, que le teme a la muerte inminente. Pero si te digo que me he enamorado, sí, me he enamorado de la muerte, porque cuando mueres ya no cometes errores, ya no eres mala persona, mala madre, mala hija, mala estudiante, mala trabajadora, mala compañera. Ya no eres nada más que buena, todo gracias a la lástima ajena, a la inminencia de la muerte, porque todos le temen, todos quieren ser recordados con añoro y decoros, ser galardoneados por quienes fueron, incluso por quienes realmente nunca les conocieron, porque sentimos miedo a ser un diente de león, que la muerte sople y cumplamos nuestro ciclo. Pero hemos olvidado la importancia de morir, que siempre dejamos un legado. Esas semillas flotando son nuestro legado, nuestro ser, la esencia de lo que fuimos y llegamos a ser. Y por eso declaro que aunque temo a la muerte, la espero ansiosa, pues me he resignado a la vida y a su ritmo poco suave, consultando en diversas fuentes cuál es la verdad detrás de la muerte, mas cada quien tiene su versión. Y yo soy solo un diente de león. Bien, compañera Meme. Está bien, ¿Qué diente león león. que... Bueno, yo voy a leer, yo siempre escribo poesía, pero esta fue una tarea que tuve que hacer en un taller que había que escribir en un diario al diario de vida. Y voy a ver si no es tan largo, pero imaginándome ser una niña que le sucede X cosa. Viernes 3 de septiembre de cualquier año. Querido diario, a veces pasan cosas muy injustas. Eso me pasó. Mi mamá me prometió que si me iba bien en el examen final de matemáticas me llevaría al cine junto con mis hermanos. Por eso me dispuse a estudiar y sacarme la mejor nota del curso en lo posible. Y fíjate que así fue, una de las más altas. Estaba feliz, solo quería llegar a casa y mostrarle mi examen a mamá. Cuando llegué había un gran alboroto, discutían con mi papá, no entendí nada, solo le quería mostrar mi prueba. Me perdí. Solo le quería mostrar mi prueba y ella ni me miraba. Me la quitó de la mano fuertemente, la miró para entregármela de inmediato, alejándose de mí. No dijo nada de nada, tampoco quise hablarle. Me pasó mi bolso con ropa y me dijo, te irás donde tu abuela por el fin de semana. Pero mamá, ella ni siquiera me felicitó. Tengo mucha rabia, mucha pena, me había esforzado para nada. Cuando vuelva a casa, espero me lleve al cine. Yo cumplí con mi parte. Me frustré mucho. También lloré. Estoy segura que mi abuela le dirá algo a mamá, porque ella siempre intercede por mí. Eso por ahora. Espero contarte mi final feliz. Martes 7 de septiembre. Querido diario, han pasado 5 días desde lo sucedido con mi mamá. Ya volvió a casa y nada me ha dicho de mi prueba y de ir al cine. Está rara, anda idiota. Cuando mi papá llega, ella de inmediato se va a la pieza y me empieza a mandar. Haz esto y aquello. Le pregunté, ¿qué le pasa? Y me dice, cosas de grande, tú solo obedeces. Pero si eso hice, fue ella la que no cumplió. No estudiaré tanto para la próxima y tampoco le creeré en sus promesas. Me Cosas de recordaste a Papelucho. Sí, Qué cosas de lindo, grande. sí. Bueno, yo voy a leer otra partecita Perdón, del... el profe pensó que me había pasado y no puedo hacer eso. Bueno, estoy leer otro extracto del cuento de la señora que se presenta al concurso de poesía, pero su poesía se la encuentran precaria, se la encuentran... Sí. Le falta mucho. Entonces el guardia le dice, pero mire, acá dentro de este recinto aspiramos a que la poesía deje algo más. ¿Cómo dice usted que la gente se alegre? No, no es el punto, aunque tampoco sería malo. Lo que quiero decir es que la poesía hoy en día tiene que tener más sustancia, debería dejar un rastro detrás, evidencia de otro mundo quizás. No sé cómo explicarlo bien, pero quizás me entiende. Como que se entiende, pero no mucho. Usted dice que la gente se apene así, ya de una, rascándose la cabeza. Dígame, usted, ¿qué siente cuando ve flamear su bandera? ¿Cuál? ¿La de mi casa o la de la escuela de mi hija? Cualquiera, o es que prefiere alguna. La de la escuela me gusta más, además que le llega el viento casi todo el día. Bueno, ya esa, digamos, ¿qué le causa verla ahí flameando? Bueno, un poco melancólica. Es como si fuera la madre de uno. Bueno, ok, no es un mal sentimiento, pero todavía es poco.
tiene que tratar de ver cosas que parecieran ser evidentes, pero como nadie las ha notado, solo se hacen a la luz cuando uno las escribe. Eso se percibe. Ahí nomás. Continuará. Hay que para buscarle ahí que sigan después, viendo, sí, para que Chuta. sigan viendo después. Llevamos como programas 4 de- semanas y yo todavía no me doy cuenta. No, te mira el año escuchando la historia. Para eso las mílicas, ¿no? Claro. Cereza. Estar solo. ¿Qué es estar solo? Invitarme a mí mismo, desafiarme a diario, viajar con mis miedos, mis verdades, mirarme al espejo y reconocerme con mis años a cuesta, lavar, planchar, cocinar, pensar, escribir, filosofar, comprender la mera existencia, la falsedad, la manipulación, la verdad o la quimera. ¿Qué es estar solo? Por elección, por necesidad. Elijo creer, crecer, ser mi primer crítico, perdonarme, comprenderme, amarme, trepar, reír y ver cómo crece una planta. La elección es una cuestión de abrirse a un estilo de vida, alejarse de las frivolidades, de las ambigüedades, preocuparse más del ser que del parecer, alejarse de aquellos que buscan incansablemente la validación de otros por intermedio de una imagen, un grado de insatisfacción falsa. Estar solo, buscar el equilibrio, la paz, no desgastarse en discusiones que no son fértiles, no perder el tiempo en banalidades, alejarse de personas con una vibra oscura. Estar solo significa sentir los latidos de la noche y el viento, ver la sombra del alma, el bulto de los árboles, que existen estrellas fallidas y que los hielos flotan a la deriva en lo alto. Estar solo es ver pasar frente a los ojos el lento caminar de tus padres, a mirar el contorno de una fruta, entender el mudo látigo de la indiferencia. Estar solo por elección es cuidar la sangre, danzar junto al sendal del fuego que guía el pensamiento crítico, dejarse acompañar por la piedra limpia y reír con el fresco niño que habita dentro y detenerse y frenar cuando todo parece ir hacia un lado que arrastra las masas. Estar solo es dudar de la sonrisa fácil, de la pirueta política, de las palmadas en la espalda y de la invitación por obligación. Y se piensa de la vida y de la muerte que tengo, lo que me llevo, de la alegría, de la tristeza, de las blancas barandas que adornan la belleza. Vaya, yo me he sentido así. Y te Más faltó de una decir, vez, sí. estar solo es ser libre. Claro. Bueno, y con eso, con esta lectura ya damos por terminada este encuentro de la pajarera. Y bueno, los que están viendo 5 minutos del video se están perdiendo lo mejor que viene al final, por si acaso. Qué bien al final. La lectura de nosotros. Ah. po. ¿Y tú, Faltó él. Pedro? No, yo iba a leer, pero no. Después. Ay, pero sé que no Pero si iba a hace leer, si rato. tú nunca ya. lees. po. No, pues nunca leo. Pero lea, po. No. Ya lees para la próxima. Para la próxima. Ya, para la próxima. Escribe No, quien le Pedro nunca lee. Escribe Tú estás en el grupo, ¿cierto? No, ya vino. Ah. Ya, Vino el otro con día. guitarra. Quería conocernos a nosotros. Quería- Ah, pero ya primero evaluar Sí. si estamos a la altura. No, Eso era. no, es que